¿Quieres conocer todas las particularidades de la vida de Bernardino Rivadavia, el primer presidente argentino? Quédate que te voy a contar todo. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el Paseo de las Flores. Bernardino de la Trinidad González Rivadavia, o Rivadavia, con las dos B largas según la época histórica y el acta de nacimiento, nace el 20 de mayo de 1780 en la ciudad de Buenos Aires, en el seno de una familia acomodada que lo manda a estudiar al Colegio de San Carlos, como gran parte de la élite en aquellos tiempos, el año 1798. Termina estudiando latín, gramática y teología. Termina dejando sus estudios para abocarse a la política. En 1806 forma parte junto a su hermano Martín, el famoso Comodoro Rivadavia, en las invasiones inglesas, donde tiene un labor discreto, por así decir. En 1809 se casa con Juana del Pino y Vera Mujica, que es la hija del virrey Joaquín del Pino, el octavo virrey del Río de la Plata. Tiene acciones en el Cabildo Abierto el 22 de mayo, donde Castelli reclama el derecho de conquista, que debe ser ejercido por el país conquistador, y lo que ya sabemos del 22 de mayo y que también abordé muchas veces en este canal. Tiene acciones discretas en el primer año de la Revolución, hasta que en 1811 decide formar parte del primer triunvirato que fue dirigido por Feliciano Chiclana, Manuel de Zarratea y Juan José Paso, el inamovible, que ya lo vamos a hablar también en el segundo triunvirato, que forma parte por un tiempo. Rivadavia es quien suprime las acciones de la Junta Grande, devuelve los diputados mandados por las provincias a sus provincias, toma medidas centralistas como la primera centralización de las rentas de la aduana en Buenos Aires. También esta acción de mandar a los diputados a las provincias se gana la enemistad de las mismas. Eso también lo va a capitalizar José de San Martín, una vez llegado al Río de la Plata el 9 de marzo de 1812, en la fragata inglesa George Canning, junto con Bernardo de Monteagudo y Carlos María Alvear, forman la Sociedad Patriótica, que van a presentarse en las elecciones del 8 de octubre de 1812, la cual Rivadavia manda a suspender porque sabía o suponía por ahí que el candidato Monteagudo le iba a hacer bastante frente, le podía ganar la elección. San Martín lanza una proclama que estaré poniendo seguramente en el video, en la edición, que dice básicamente que no podemos mudar de tiranos sin sostener la tiranía, o algo por el estilo. Lo dejaré obviamente en la edición. Eso es un primer aviso de la relación tortuosa que van a tener Belgrano, San Martín y Rivadavia, sobre todo Belgrano y San Martín juntos contra Rivadavia y también contra Alvear. Rivadavia y Belgrano van en un viaje a Europa en búsqueda de representación diplomática para la revolución. ¿Y qué sucede? Manuel José García es enviado por Carlos María Alvear con un documento donde entrega a las Provincias Unidas en protectorado de los ingleses, diciendo lo siguiente: debemos obedecer las leyes, su gobierno y su influjo poderoso. Ellas se abandonan, las provincias, sin condición alguna, a la generosidad y buena fe del pueblo inglés. Eso levantó mucha conflictividad en el seno de la tropa mandada por Buenos Aires a las provincias del interior para repeler primero a los españoles y después para detener a la oposición, al punto de que Alvear termina vendiendo las posesiones del ejército del norte. Se rebelan las tropas en Fontezuelas en 1815 y bueno, Rivadavia en tanto se queda en Europa hasta 1821, donde consume las ideas liberales de Jeremy Bentham, el autor del concepto del panoptismo que usará mucho tiempo después Michel Foucault, Joan Stuart Mill, Francis Bacon, Adam Smith y David Ricardo. Fundamentalmente ellos dos últimos, los creadores de la economía política moderna. Ahora bien, nos preguntamos
¿Qué influencia tuvo las ideas que consumió Rivadavia en Europa y cómo las podría aplicar en Buenos Aires? Es una buena pregunta que vamos a empezar a desgranar. Rivadavia vuelve a Buenos Aires en 1821, en aquel discurso de Asunción donde dice que Buenos Aires debe plegarse sobre sí misma, en una actitud de decir que no le importa la opinión de las provincias, refrendando la Constitución sancionada en el año 1819 por el Congreso de Tucumán mudado a Buenos Aires. Firma una ley de olvido donde levanta las proscripciones, por ejemplo, a Carlos María de Alvear, que termina regresando a Buenos Aires, al mismo tiempo que propicia las reformas rivadavianas y una serie de acuerdos. Vamos primero con los acuerdos que firman tanto Rodríguez como Rivadavia. El Tratado de Venegas, firmado el 24 de noviembre de 1820, consolida la amistad duradera que tendrán López y Rosas, Estanislao López y Juan Manuel de Rosas, como figuras fuertes de la provincia de Santa Fe y de la provincia de Buenos Aires respectivamente. También el 25 de enero de 1822 se firma el Tratado del Cuadrilátero, donde las provincias del litoral, entre ellas Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe, junto con Buenos Aires, firman un tratado de amistad y defensa mutua para hacer un intento de unificación. Mucho tiempo después se firma la ley fundamental. Eso va a ser bajo la venia del Congreso General Constituyente iniciado en 1824. La ley de presidencia, el 4 de marzo de 1826, que decreta a Rivadavia como el primer presidente de las provincias desunidas del Río de la Plata. La ley de capital del Estado, 18 de febrero de 1826, aquella donde se divide a la provincia de Buenos Aires en dos, una sección con capital en Chascomús y la otra sección con capital en San Nicolás. También se dicta una ley que hace poquito, el 18 de mayo, se cumplieron 200 años, la ley de enfiteusis, legado fundamental de la historia de Rivadavia, aquella que funda los primeros latifundios en la campaña bonaerense. Básicamente entregan arriendo gigantescas porciones de tierra al tamaño total de 9,5 millones de hectáreas a 538 propietarios, que con Roca mucho tiempo después pasarán a ser 900, casi 1.000 familias, que son las familias patricias que aún hoy siguen gobernando la sociedad rural. Ahora bien, volviendo hacia atrás un poco, las reformas rivadavianas tienen varios alcances. Eclesiástico, para empezar, que consiste en la supresión del diezmo, que básicamente eso provoca una revuelta de apostólicos encabezada por Gregorio de Tagle el 20 de marzo de 1823. Reforma judicial, se instauran los juzgados de primera instancia y jueces de paz. Uno de ellos va a ser uno de los primeros que tenga mi distrito, Avellaneda, Martín José de la Serna, ya por 1852. Reforma política, la supresión de los cabildos. Reforma electoral, donde existía, según escribe Noemí Goldman, un estado que garantizaba el voto irrestricto a mayores de 25 años con una cierta cantidad de propiedades y una cierta cantidad de capital económico, que con la Constitución Unitaria de 1826 ese voto irrestricto pasará a ser censitario y tendrá más limitaciones, para que vayan viendo la correlación. Dijimos, reforma eclesiástica, reforma política, reforma electoral, reforma también en el plano militar. Se recortan el personal del ejército argentino, con esto se bajan los honorarios. Ya
San Martín obviamente seguía proscripto, básicamente desde 1812. Esas son principalmente los aspectos de las reformas rivadavianas. Ahora bien, volviendo a la ley de presidencia, Rivadavia asume el 4 de marzo de 1826 la presidencia en medio de un bloqueo y una asfixia económica feroz, provocada por la guerra del Brasil iniciada un año antes. ¿Y cómo se financia esta guerra? Y acá está algo que yo me doy cuenta cuando leo la época de Rivadavia, que no se menciona tanto, que lo voy a hacer igual en un video aparte, con toda la cronología de la historia de la deuda, pero voy a mencionar el préstamo a la banca Baring, a la Baring Brothers. Se pide en 1824, encomendado por Manuel José García, obviamente aleccionado por Rivadavia, y los enviados para tal empresa nefasta fueron Braulio Costa y Félix Castro, quienes acordaron con la banca Baring un préstamo de 1.000.000 de libras, de las cuales en papel metálico llegaron solamente 570.000. Las otras 430.000 libras llegan en letras de cambio de casas comerciales británicas que se podían cambiar en las casas donde aceptaran préstamos de Baring. Esto va a ser un legado tortuoso, porque ahí es donde se inicia con el pedido de dinero para construir una red de aguas, para construir un barco, un puerto y construir pueblos en la frontera contra el indio. Se funda una red de coimas, se empiezan a instaurar retornos, y ahí es donde se inicia el largo derrotero de la falacia, donde se pide deuda como forma de crecimiento, y esta deuda inicial de la Baring, Mitre la aumenta, Rosas la paga, y se termina de pagar recién en el año 1904 en la segunda presidencia de Roca. Así que, por si no lo vieron, por si no se lo dijeron, todo el conflicto económico que vivimos hoy se lo debemos inicialmente a Rivadavia y sobre todo los liberales que vinieron después. Rivadavia renuncia a la presidencia el 27 de junio de 1827 y se lleva los muebles que había llevado de su casa a la casa de gobierno. Quiere decir que ningún presidente que haya pasado después de Rivadavia se sentó en su famoso sillón. Rivadavia, después de renunciar a la presidencia, gasta 6.000 libras del empréstito en gasto de representación diplomática, emprende un exilio hacia Brasil, en 1834 trata de retornar a Buenos Aires, el gobernador Viamonte le niega el paso y ahí es donde se reúnen en Montevideo con su hermano Martín Rivadavia y emprenden su viaje a Cádiz, donde morirá el 2 de septiembre de 1845 y deja expreso en su testamento que su cuerpo jamás vuelva a Buenos Aires. Y acá vamos a agregar cuestiones de materias que voy cursando este año y que me vengo desayunando bastantes cosas lindas. Le mando otro saludo más a Cristian Poxinoc, que fue quien me pasó este dato a través de un texto, que lo voy a citar por supuesto en la descripción. Corre el año 1857, Argentina dividida. Por un lado, Estado de Buenos Aires y por el otro lado la Confederación Argentina, resabio de la rosista en manos de Urquiza. El hombre fuerte de la Buenos Aires de aquella época era Bartolomé Mitre, quien fue el fundador de la historiografía oficial. Y ahí es donde me quiero detener, porque Mitre escribe la biografía de Belgrano en sus famosos tomos de Historia de Belgrano y la Independencia Argentina, que serán editados durante 30 años, hacia 1887 sale la última edición, y Juan María Gutiérrez, quien escribe una biografía de Rivadavia. Ellos dos se ponen de acuerdo y, según escribe Nora Pagano y Fernando Devoto, ellos son los quienes
congenian para traer el cuerpo de Rivadavia contra su voluntad a Buenos Aires. Inicialmente se enterraba en el cementerio de la Recoleta, hasta que otro gobierno de Prosaque liberal, en 1932, el gobierno de Agustín Pedro Justo, recién asumido prácticamente, le construye el famoso mausoleo que voy a poner en imágenes, que es construido en el año 1932 en la Plaza Miserere, donde antes estaban los corrales, los famosos corrales de Miserere, y a escasos metros de la avenida Pueyrredón, donde junto con Plaza Constitución y con Estación Retiro son de los puntos neurálgicos claves de la ciudad, donde pasan millones de personas por mes. Quiere decir que, como dijo Pergolini, bien citado está en este caso, en la Argentina no se respeta ni siquiera la voluntad de los muertos, porque también a Rosas le dinamitaron la casa, hicieron el Parque 3 de Febrero, y donde estaba la cama de Rosas pusieron la estatua de Sarmiento. Y ahí Pergolini, tan atinado como siempre en algo han hecho, dirá: Felipe, aquí en la Argentina nadie descansa en paz. Y tiene razón. Bueno, gente, espero les haya encantado este video express. Surgió de un insomnio que tuve anoche, día lunes, y quise compartir algo con ustedes. Era claro que, por lo menos yo tenía claro que la biografía que seguía era la de San Martín, pero pasaron cosas, como diría un expresidente, y sucedió esto que espero que les guste mucho. Recuerden recomendar el video, suscribirse, apoyarlo, compartirlo y todo lo que ya saben. Así que nos estamos viendo en los próximos videos. Chao, chao.